tu amigo el pastor Juan Santiago de la iglesia cristiana Solo Cristo Salva. Y hoy tenemos la lectura pública de la Biblia. Tenemos del capítulo 12 al capítulo 16 de el libro de Reyes. Quédate hasta el final para la lectura pública de la Biblia. Bien, vamos a esperar un momento en que entre la... No te quiero fallar. Cuida mis ojos, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Bien, vamos a orar en esta mañana para que el poder del Padre hoy esté en tu vida y el Dios Santo, el Dios que abre camino, hoy abra los caminos en tu vida. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret hoy que nos llene de tu bendición, que nos libre de todo mal y que nos colmes con tu misericordia. Padre, ten misericordia de este pueblo pecador, de este pueblo terco que se olvida de ti. Ampáranos en tu infinita misericordia y en tu amor inagotable. Llénanos con tu santa presencia y guíanos por el camino correcto, el camino de la vida que es Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, y vamos a empezar. Estamos en el capítulo 12 del primer libro de Crónicas. Vamos a hacer lectura pública de la Biblia hasta el capítulo 16. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclat cuando se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Semá de Gibea. Su hermano era Joás, era el segundo autoridad,
Los otros guerreros fueron los siguientes: Jeziel, Pelet, hijo de Asmavet, Beraca, hijo de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Jaziel, Johanán, Josada, de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Haruf, Elcana, Isaías, Azrael, Joaser y Jasobeam, quien eran coeritas, Joela, Zebadías, hijos de Jeroán, de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto, eran expertos tanto con el escudo como con las lanzas, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elsaba el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos guerreros eran de Gad, eran comandantes del ejército. El más débil de ellos podría enfrentar a 100 soldados y el más fuerte podría enfrentar a 1000. Estos eran hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió al encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos, pero si vienen a traicionarme, a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestro antepasado los vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Estamos a tu lado, hijo de Isai, que la paz y la prosperidad sea contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de sus ejércitos. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar con Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, lo hicieron volver porque dijeron: nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Ziclag: Anás, Josabad, Ediaiel, Micael, Josabad, Eliú, Selitai,
Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores, porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Estos son los números de guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera rey en lugar de Saúl, tal como había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6.800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7.100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4.600 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, que tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos estaba Sadoc, un valiente joven con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, pariente de Saúl, había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín, 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros, estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1.000 oficiales y 37.000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28.600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad, y la media tribu de Manasés, había 120.000 soldados, armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla con un principal propósito: de hacer rey a David. Sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo con que David debería ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente del lugar tan lejano como Isaacar y Zabulón y Neftalí trajo alimento en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasa, vino, aceite de oliva, ganado, oveja y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Bien, ahora vamos a pasar al capítulo número 14. Aquí vemos ya cómo hay una división entre el ejército de Israel y vienen de cada tribu vienen a apoyar a David. Pero todavía David no se ha hecho rey de Israel porque necesita el apoyo del general Abner, que más adelante se lo va a dar, y ahí es que ocurre el asesinato de Joab y Joab empieza a caer en desgracia con David.
Bien, y vamos a pasar ahora al capítulo número 13. Te recordamos que estamos leyendo de lunes a sábado 5 capítulos diarios de la Biblia. A partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los gobernantes, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Dígame, por favor, cierrame esa ventana y la puerta de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, envíen un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y a los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque los descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel, desde el arroyo de Sior en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebrón Hamad al norte, para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, ciudad del bosque, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de pie en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, lira, arpa, panderetas y címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, o Kidón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte, porque había puesto la mano sobre el arca del Señor. Así fue como Usa murió en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que poseían. ¿Por qué murió Usa? Porque él no era levita y no podía tocar el arca. Ni los levitas la podían tocar porque la transportaban por unas varas que se le anexaban al arca, y eran los levitas descendientes de Aarón, no cualquier levita, sino sacerdote, descendiente de Aarón, que la podían transportar, y era a pie, no en carreta. Entonces, ahí David masticó un cable de 500,000 watts, tenía buenas intenciones, pero le faltaba el conocimiento. Eso quiere decir, con que usted tenga buenas intenciones de servirle a Dios, si usted no estudia la palabra, usted va a cometer muchos errores y Dios se puede enojar por usted, por lo que usted hace, por su ignorancia. Por eso hay muchas personas en el Evangelio que tienen buenas intenciones, pero no tienen el conocimiento. David entendió eso y luego se fue a consulta. Por eso el arca dura 3 meses en la casa de Obed-Edom, y luego vamos a ver cómo se hace la procesión de
la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David, Jerusalén, correctamente, y ahí Dios entonces derrama su bendición. ¿Y cómo es la forma correcta de hacer la cosa? Bajo el estudio de la palabra. Si usted estudia luego a David, y David escribió gran parte de los salmos, está presente en los libros de Reyes, de Crónicas y de Samuel. Vemos un David que va madurando a través del tiempo con la palabra de Dios. David escribió hasta salmos mesiánicos, que vio los gobiernos del Cristo y vio su muerte en el Salmo 22, vio cómo lo crucificaron, cómo clavaron sus manos y sus pies, cómo estaba totalmente, dice que tenía la lengua seca como una teja al paladar. Y aún así David, al no tener el conocimiento de la ley de Moisés, del Éxodo, del Levítico, de cómo el levita debía transportar el arca, y qué tipo de levita era, que eran sacerdotes, porque recuerden que hay 3 tipos de levitas, murió Usa. Por eso él denomina ahí en el campo de trillar de Nacón como el desastre de Usa o Fares Usa. Y vamos a pasar ahora al capítulo número 14. Vamos a pasar ahora al capítulo número 14. Te recordamos que estamos transmitiendo de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana. De lunes a viernes, sábado y domingo transmitimos desde Alto Mayor del Rey. Hoy tenemos culto allá en la noche. Muy bien, ya estamos al aire en nuestro canal de Falsa Doctrina, nuestro canal de Kawaii, TikTok, canal de principal, nuestra fanpage de Facebook y nuestro canal principal de YouTube. También estamos en el Facebook de Juan Santiago y en nuestro canal de Sana Doctrina. Estamos transmitiendo también por nuestra cuenta de Rumble, nuestra cuenta de Seno Radio y nuestra cuenta de Twitch. Vamos a seguir ahora con el capítulo número 14. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como cántaros, canteros y carpinteros, para que le construyera un palacio. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor al pueblo de Israel, porque Tiro era la potencia mundial naval más poderosa del mundo, que viene a caer ya en el gobierno persa y es destruida, profetizada por Isaías en el gobierno y por Ezequiel, en el gobierno de Alejandro Magno, la hicieron polvo. La gran potencia naval del mundo antiguo era Tiro y Sidón. Luego David se casó con varias mujeres más en Jerusalén, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Entonces son los nombres de los hijos de David. Entonces estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sabat, Natán, Salomón, Ibnar, Elisúa, Elipelé, Noga, Nefeja, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. David conquista a los filisteos. Cuando los filisteos se enteraron de que David había
había sido ungido rey en todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Recuerden que los filisteos descienden de Misraín, de donde descienden Egipto, que descienden de Cam. Por tanto, tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. No lo ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó, e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Así la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de Dios. Aquí los filisteos piden la revancha, pero David vuelve y consulta al Señor y el Señor aniquila al ejército. Y algo muy importante que resaltar, que en los capítulos de Samuel vemos cómo David no lo dejan ir a pelear, el rey Agag no lo deja ir a pelear contra Saúl. Pero si tú analizas bien, si ese rey filisteo Agag le permitiría a David a pelear, David se le iba a voltear y obviamente Saúl no iba a morir ese día. Por eso fue que no lo dejaron ir a pelear. Por eso hay que estudiar la Biblia completa para ir obteniendo información de un libro tras otro. Capítulo 15. Preparativos para trasladar el arca. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él había preparado. Recordamos que ya él había conquistado Jerusalén, porque uno de los hechos que acontece al David ser proclamado rey allá en Hebrón, la primera conquista es la toma de Jerusalén, aniquila a la mayoría de jebuseos que luego son absorbidos por el pueblo de Israel. Hay que entender que el pueblo de Israel va absorbiendo pueblos como los gabaonitas, los egipcios, los mismos filisteos, y los pocos que quedaron de los moabitas y los edomitas, a través de la historia van quedando en el pueblo santo de Dios, porque es parte del plan de Dios de salvar a todas las naciones mediante Cristo
mediante su pueblo. Luego, este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes y de los levitas que fueron convocados. Recuerden que hay sacerdotes que vienen del linaje de Aarón, pero también vienen del clan de Merari, del clan de Gersón por el lado de Moisés. Los de Gersón eran los encargados de montar y desmontar la carpa, y los de Merari eran los encargados de los utensilios. Pero del arca eran los encargados los descendientes de Aarón para el traslado del arca. Es muy importante que hagas esa clasificación. Del clan de Coat, 120 con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, 220 con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130 con Joel como su jefe. Del clan de Elisafán, 200 con Semaías como su jefe. Del clan de Hebrón, 80 con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112 con Aminadab como su jefe. Luego David mandó a llamar a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los siguientes jefes: Uriel, Usaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. Les dijo: ustedes son los siguientes de la familia de los levitas, deben purificarse entre ustedes mismos a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes los levitas que llevaban el arca por la primera vez, el Señor se enojó. El Señor nuestro Dios, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar de manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca, Dios de Israel, a Jerusalén, del Dios de Israel a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como lo había indicado Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de levitas, de entre los levitas formado por cantores y músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos, de modo que los levitas nombraron a Enán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Beraquías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron escogidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaziel, Semerimot, Jehiel, Uni, Eliab, Benanía, Maseías, Matatías, Elifeleu, Micnías, y los porteros Obed, Edom y Jehiel. Los músicos Enán, Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maseías y Benaía fueron elegidos para tocar arpas. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed Edom, Jehiel, Asasías fueron elegidos para tocar las liras. La lira es un arpa más pequeña, los címbalos son platillos. Kenanías, el jefe de los levitas,
fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Director de orquesta. Beraquías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía, Eliezer, todos los sacerdotes fueron elegidos para tocar la trompeta cuando marchaban delante del arca de Dios. Obededón y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Traslado del arca. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-Edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén. Con gran celebración, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca. Y también los cantores y kenanías. El director del coro, David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal, así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuerno de carnero y trompetas, el estrípeto de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana cuando vio al rey David cuando vio que el rey David saltaba y se reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Y eso le salió muy caro a ella, porque Dios le secó el vientre. Se dejó de llevar del odio. Y después David dejó de quererla, que más nunca se acostó con ella. Bien, ahora vamos a pasar al capítulo final, capítulo 16, final de hoy. Bien. Capítulo 16. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan y un pastel de dátiles y un pastel de pasas. David designó a los siguientes levitas para dirigir el pueblo en adoración ante el arca del Señor. Para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel, Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jeliel, Semiramot, Jeliel, Matatías, Eliab, Benanía, Obededón y Jeliel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benanía y Jaziel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios.
Ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí canten alabanza, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillosas las maravillas y los milagros que han realizado y las resoluciones que han dictado ustedes. Hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre. El compromiso que adquirió con 1000 generaciones es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso se lo dijo cuando eran pocos. Un pequeño grupo de extranjeros en Canaán anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ello, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones, cuéntenle a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos, honor y majestad lo rodean. Fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entre su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones: el Señor reina. Que el mar y todo lo que contienen exclamen sus alabanzas. Que los campos y los cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Exclamen: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer tu santo nombre y alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó: amén, y alabó al Señor. David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario. Cada día entre este grupo estaba como portero Obed-Edom, hijo de Jedutún, Osa y otro 78 levitas. Mientras tanto, David colocó al sacerdote Sadoc y a sus colegas sacerdotes en el tabernáculo del Señor en el lugar de adoración en Gabaón, donde siguen sirviendo hasta el día de hoy. Cada mañana y cada tarde sacrificaban
al Señor las ofrendas quemadas habituales en el altar. Lo que pasa es que el arca fue a Jerusalén, pero el tabernáculo se quedó en Gabaón. ¿Por qué? Bueno, primero por seguridad, pero realmente eso tiene un trasfondo más fuerte, y es que Dios iba a habitar pronto en Jerusalén. Por eso es que Sadoc se queda en Gabaón, en el lugar de oración donde está el tabernáculo, está el altar. Recuerden que todavía no hay templo, porque estamos pasando del tabernáculo de los jueces a Saúl descuidó todo el servicio de adoración. Es David que empieza a reinstituir el servicio, el culto a Dios, y se lleva, mientras él le va a hacer un templo, me imagino que por seguridad. Recuerden que el arca cayó en manos de los filisteos y que fue descuidada por mucho tiempo. Él se la lleva y le hace una carpa a la que se le llama el tabernáculo de David, pero el tabernáculo de Moisés sigue en pie. ¿En dónde? En Gabaón. ¿Y quién el sacerdote que está a cargo ahí? El sacerdote Sadoc. Recuerden que Abiatar es sumo sacerdote, pero luego Sadoc en los tiempos de Salomón se vuelve sumo sacerdote y despachan a Abiatar por traición. Bien, vamos a seguir. David también designó a Enán, a Jedutún, el papá de Obed-edom, a los demás que fueran elegidos por nombre para darle gracias al Señor. Y esto explica por qué el arca pudo estar en la casa de Obed-edom, porque era hijo de Jedutún y eran levitas y sacerdotes. Su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban sus cánticos, y es muy importante el canto porque Jesús cantó, y creo que en el único pasaje de la Biblia que dice que Jesús cantó del Evangelio, porque todas las canciones vienen dadas por él, es en la Santa Cena que él canta unos salmos y luego se va a Getsemaní, donde tiene la oración intensa que suda las lágrimas, las gotas de sangre, y es traicionado y entregado por el traidor de Judas. Con trompetas, címbalos y otros instrumentos, y los hijos de Jedutún fueron designados como porteros. Luego todos regresaron a su casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Y aquí está la gran celebración de que el arca llega a Jerusalén. El rey le regaló pasteles de pasas, pasteles de higo y hogazas de pan a todo el pueblo. Todo el pueblo fue a Jerusalén, y los levitas, Asaf, Jedutún, Obed-edom, dirigieron los coros musicales de alabanzas y adoraron a Dios. Bien, y hasta aquí llegamos en el capítulo 16. Cambiamos el horario, va a ser de lunes a sábado, pero de 8 de la mañana a 9. Dios te bendiga, y si no le has entregado tu vida a Cristo, si te mueres te vas a perder. Ya Dios no puede hacer más nada por ti, ya Dios lo ha hecho todo. A su Hijo Santo lo mandó a vivir una vida santa y no pecó en nada y murió por ti en la cruz, pero si tú rechazas esa salvación, ya Dios no va a hacer más nada contigo. Te van a mandar al infierno, que es la cárcel preventiva. Luego de ahí te van a sacar en la segunda resurrección, que es la resurrección de los muertos. Te van a resucitar, sí, pero para enfrentar un juicio, porque Dios no condena a nadie sin decirle por qué su condena. Te van a sacar, y delante de todos los seres que han existido va a mostrar públicamente ante los ángeles de Dios, los perdidos y los salvos, por qué Dios te está condenando. Y el motivo es simple: porque desechaste la salvación de Dios. Dios no quiere mandar a nadie al infierno, Dios no quiere destruir a nadie. Dios es un Dios de amor, pero un Dios severo, un Dios que todo lo consume, y un Dios rico en misericordia,
paciente, amoroso, y es un Dios que si tú estudias la Biblia, tú dirás, no, que tú, porque yo eres cristiano. No, no es porque yo soy cristiano, es porque yo estoy viendo la persona de Dios siendo maltratada desde el jardín del Edén hasta aquí. Han abusado de Dios, lo han escupido, lo han golpeado, lo han crucificado. Y mientras más estudio la Escritura, me doy cuenta de lo malo que soy, de esa maldad que tengo adentro, que solamente se va a ir el día de mi muerte, que odia a Dios, no quiere obedecer a Dios y va en contra de lo que Dios quiere. Y cuando tú entiendes que posees esa maldad dentro, lo que la Biblia llama como tu naturaleza de pecado, pecaminosa, entonces entiende que solamente Cristo puede hacer la obra redentora, la obra de salvación, por medio de la vida que Él vivió, de su muerte y de su resurrección. Así que arrepiéntete de tu pecado, es el mensaje. Mírame bien, tienes que arrepentirte del pecado y volver a Dios antes que sea muy tarde. Repite esta oración: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mi pecado, de mi vida pecadora. Te reconozco como mi Señor, como mi Dios. Lávame en tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida, ya que te pueda servir por toda la eternidad. Shalom, Dios te bendiga. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia.